nombre es Carlos Schickendanz y les envío un cordial saludo desde Santiago de Chile, incorporándome a este curso sobre sinodalidad organizado por el Boston College. Y sin más demora me introduzco en el tema que me ha sido propuesto, que se llama conversión sinodal y reforma de las estructuras. Lo primero que quiero compartir con ustedes, no vamos a compartir pantalla según las indicaciones que hemos recibido, debido a que esto se va a traducir a distintas lenguas. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que reforma de estructuras ya ha aparecido varias veces a lo largo de este curso gratuito, ¿no? Cuando han visto en el módulo primero, este es diríamos así, el inicio del tercer módulo, cuando han visto en el módulo primero modelos de tomas de decisiones, o en el módulo segundo, sujetos, carismas y ministerios, allí ya se ha visto mucho de lo que es una reforma de estructuras, ¿no? Cómo vivir el diaconado hoy, eh, cómo organizar la comunidad parroquial, la presidencia de la comunidad parroquial y la organización de la vida comunitaria. O sea que todo el curso, en sus distintos módulos, está lleno de ideas sobre aspectos que llamaríamos reforma estructural de la organización, etcétera, ¿no? Y un segundo punto es que el título de la contribución que hago ahora con ustedes es Conversión sinodal y reforma de estructuras. Y mirando el proceso sinodal, aquí la clave del título, y probablemente quienes han organizado este curso estaban con esta idea, aquí es la importancia del I, conversión sinodal, conversión personal, espiritual, interior y reforma de las estructuras. ¿Sí? La importancia de combinar estos dos aspectos, podríamos decir hasta estas dos dimensiones, ¿no? La dimensión más personal, individual, interior, ¿sí? La conversión personal, y la reforma, las modificaciones en las distintas institucionalidades de la iglesia, en las distintas estructuras, en las distintas formas organizacionales, en sus distintas reglas, código de derecho canónico. Pero como digo, el asunto aquí está en el y. Uno y otro. No uno primero y otro después. No, simultáneos, juntos. La conversión personal, una conversión a un proceso sinodal interior que implica la voluntad, la libertad, la inteligencia, la decisión de cada uno, de cada persona en la iglesia, pero al mismo tiempo la reforma institucional, ¿no? Y mis colegas recuerdan mucho lo que han escrito y probablemente si ustedes siguen la bibliografía de estos años en el proceso sinodal, un artículo muy famoso de Yves Congar, un autor que los que hemos estudiado eclesiología, temas de iglesia, respetamos muchísimo, un artículo que él publicó en el año 1972 en la revista Concilium, el número 73 de la revista Concilium de 1972, que está en diferentes lenguas, ¿eh? Se puede conseguir en diferentes lenguas, y que tiene artículos de un tamaño, entre comillas, fácil de leer y con un lenguaje no complicado. Y el título de él, en ese número dedicado a la reforma de la Iglesia, 1972, la reforma de la Iglesia, el título de Yves Congar, este dominico francés, el título era Renovación del Espíritu y reforma de la institución. Y la inquietud de Congar, este autor tan importante, probablemente uno de los más importantes en el Concilio Vaticano II y el eclesiólogo de la Iglesia Católica más importante del siglo XX, probablemente, siempre es difícil
dar ese título a alguien. La inquietud de Congar era precisamente esta, que el llamado a la conversión personal, a la renovación espiritual, a la renovación en el espíritu de Jesús y del Espíritu Santo, fuera acompañada por una reforma de las prácticas, las instituciones, las organizaciones en la vida de la iglesia. ¿Y por qué? Porque en este artículo él analiza precisamente experiencias anteriores en la historia de la iglesia. Es un gran historiador, Congar, y muestra cómo intentos de reformas en el pasado fueron poco efectivas porque a la conversión personal faltó un proyecto organizacional, un proyecto de reforma institucional que se concretara a los distintos niveles de la vida de la iglesia. Uno de los puntos más logrados para él es, como para muchos otros autores, la llamada reforma gregoriana del siglo XI, que combinó estos dos factores como una mística, diríamos así, no voy a entrar en detalle, como una mística, una espiritualidad, pero con profundas reformas doctrinales, diríamos así, y sobre todo de gran impacto en la vida de la iglesia, ¿no? Entonces, por tanto, esta es la idea, diríamos así, una de las ideas fundamentales de la colaboración que les comparto es la importancia de la renovación del espíritu y la reforma de la institución de manera simultánea. No es una previa a la otra, sino que ambas deben ir juntas, ambas deben ir juntas para que una renovación en la iglesia, como pretendía el Vaticano II, como pretende el proceso sinodal, sea efectivo. No alcanza con una de ellas. Una pura reforma organizacional no es satisfactorio. Una pura reforma interior, espiritual, conversión personal, tampoco alcanza. Por eso es necesario los dos aspectos. Claro que Congar advierte allí un factor muy importante. ¿Qué tendencia ha habido en el catolicismo? Se pregunta. La tendencia ha sido a subrayar sobre todo el aspecto moral de los problemas y en ese sentido dejar para un segundo nivel, a una segunda preocupación, la reforma organizacional, institucional, por ejemplo, la reforma de los seminarios, o la forma como se vivía el ministerio de los sacerdotes, o la regulación del gobierno de los obispos, o la reforma del derecho canónico, en fin, tantas temáticas, la organización de las diócesis, de las iglesias, de las conferencias episcopales, ¿no? La tendencia en la historia del catolicismo es a acentuar la reforma interior. No hay duda que ahí hay una raíz, pero esa raíz personal de libertad necesita expresarse, traducirse en una reforma organizacional, precisamente para que se concrete en la vida humana y en la vida de la iglesia, ¿no? En este sentido, doy ahora otro paso adelante, y es el texto que voy a utilizar en los próximos minutos. Eh, les sugiero que no dejen de revisar el informe de síntesis publicado después de la asamblea del mes de octubre del 2023. Informe de síntesis, una iglesia sinodal en misión. Es un texto largo, en español tiene como 45 páginas y más o menos en italiano, en alemán, en inglés, porque allí uno puede beber bastante de lo que está en juego, de los temas en discernimiento, en debate, ¿no? Ese documento que se llama Informe de Síntesis, que quizás ya lo hayan referido en algunas de las otras ponencias, mis colegas, está dividido en tres partes, en 20 temas y que a su vez tienen una subdivisión, ¿no? Por ejemplo, fíjense, en relación a lo que yo recién les estaba diciendo sobre la reforma personal, espiritual y de la organización,
En el número 20 tiene los números y después letras. En el número 20C, fíjense, se dice esta frase: no basta con crear estructuras de corresponsabilidad. Una idea clave, corresponsabilidad. Si falta la conversión personal a una sinodalidad misionera. Claro, no basta renovar una organización para que todo funcione. Es necesaria que las personas estén renovadas. No basta cambiar un código de conducta para que cambie la vida de una sociedad, ¿no? Tiene varias de ese tipo de expresiones, ¿no? U otra, cuando habla en el punto 9 con el título Las mujeres en la vida y en la misión de la iglesia, tiene también una frase en esta línea: dice, es necesaria una profunda conversión espiritual como base para cualquier cambio estructural, ¿eh? Como una base. Claro, el peligro, ven, enseguida es, entonces el cambio estructural es secundario, primero lo primero. No, no, no. Ambas cosas simultáneamente, sin desconocer la raíz que hay en la transformación personal para generar nuevas estructuras. Porque aquí hay como un círculo hermenéutico, una nueva organización, una nueva regla jurídica, una nueva costumbre ayuda a la conversión personal, y la conversión personal sostiene la reforma de la institución. Entonces se alimenta recíprocamente esa dimensión social, organizacional, estructural, con esa dimensión más personal. Por eso deben ir siempre juntas para realizar una reforma duradera, ¿no? Bien, lo que voy a hacer ahora en los minutos que me quedan es destacarles algunos puntos a partir de este texto de síntesis que tienen ustedes disponibles en la página web fácilmente, en el proceso sinodal. Fíjense un ejemplo muy cada vez más importante, ¿no? En el número 17 del tema número 17, que está en la parte 3, hay un punto referido a misioneros en el ambiente digital. Enorme desafío. Y allí en el punto I, 17I, dice, debemos también considerar las implicaciones de la nueva frontera misionera digital para la renovación de las estructuras parroquiales y diocesanas existentes, ¿no? Esta nueva realidad, el ambiente digital, un nuevo ambiente en el que vivimos, ¿no? No es solo un medio, un instrumento, sino que verdaderamente un ambiente, un lugar de diálogo. Vaya, sí, lo estamos experimentando ahora con este curso, ¿no? Cómo renovar las estructuras parroquiales y diocesanas existentes a la luz de este desafío que plantea problemas, pero también oportunidades, ¿no? Este curso, ¿no? Este curso sobre sinodalidad es un ejemplo de las posibilidades que ofrece el ambiente digital. Pero ve, allí está un desafío muy importante para las estructuras parroquiales y diocesanas, ¿no? Frente a una nueva... Y otra idea que podría ayudarnos así general sobre renovación de estructuras pastorales, en el número 18, que habla sobre los organismos de participación, muchos de los cuales se van a estudiar, se van a reflexionar en esta tercera parte del curso sobre sinodalidad, dice, la responsabilidad de todos en la misión debe ser el criterio base de la estructuración de las comunidades cristianas y de la entera iglesia local. Criterio base, ¿eh? Responsabilidad de todos en la misión. Esta idea, responsabilidad de todos en la misión, tiene que traducirse, es un criterio para reformular un consejo pastoral, un consejo diocesano, un consejo presbiteral, las formas de vida del ministerio presbiteral, laical, etcétera, etcétera, ¿no? Ven, allí tienen en el texto, en muchos lugares, reflexionados aspectos como este, ¿no?
Les doy un paso más y les propongo otro punto. Eh, por ejemplo, cuando se habla de la reforma del liderazgo, allá hay una reforma estructural importante que ha aparecido en el curso de distintas maneras, ¿no? En el caso de los diáconos, en el número 11 del documento del informe, y algo semejante en el punto 12 en relación a los obispos. Por ejemplo, en el punto de los obispos, en el 12J, dice que se activen en formas que jurídicamente, ¿ven? Jurídicamente hay que definir estructuras y procesos, fíjense, de verificación regular de la tarea del obispo. ¿Cómo ejerce su autoridad? ¿Sí? Una evaluación y dice en formas jurídicas a definir. Allí tiene una reforma institucional propuesta, ¿no? Que el obispo no haga lo que quiera, ¿eh? Sino que esté reglado, su conducta esté también reglada, que no dependa solo de su buena voluntad, que dependa también de una organización que tiene reglas consensuadas. Y, y allí es donde aparece la idea del accountability, la cultura del rendir cuentas, ¿no? Por ejemplo, que el obispo diocesano todos los años informe a su consejo pastoral diocesano la situación económica de la diócesis. Allí tienen ustedes una reforma institucional pequeña, pero profunda, porque obliga, en este caso al obispo, jurídicamente lo obliga a tener que dar cuenta, tener que informar, a una actitud de transparencia. No solo que sea bueno, sino él personalmente, algo tan importante, ¿no? Una persona conducida por el espíritu, pero al mismo tiempo que la forma organizacional sea también teológicamente correcta, etcétera. Otro punto muy interesante en el informe es el punto 10, está dedicado a la vida consagrada, que también ya ha sido tratado aquí en el curso que estamos haciendo, pero que aquí lo pongo en relación con la conversión sinodal y la conversión personal sinodal y la reforma de las estructuras. En el punto B, 10b, el texto, el informe de síntesis, alaba la vida consagrada y por un punto muy justo dice a lo largo de la historia, muchas veces la vida religiosa, consagrada, masculina y femenina, ha sido la primera en intuir los cambios de la historia y de acoger la llamada del Espíritu de verdad, ¿no? Pensamos en San Francisco de Asís, pero tantas otras, tantos y tantos ejemplos de varones y mujeres, ¿no? Pero lo que dice el texto también, y también por sus prácticas sinodales de discernimiento en común, de elección de las autoridades, y por tanto, fíjense lo que está diciendo el texto, el informe de síntesis, la vida religiosa masculina y femenina tiene mucha experiencia en la historia de la Iglesia para formas sinodales de discernimiento, de elección de autoridades, de planificación de la misión. No es que falten, también dice el texto, estilos autoritarios. Eso siempre hay, lo ha habido en la historia de la Iglesia y lo hay hoy, pero es posible en la tradición benedictina, en la tradición jesuita y en tantas tradiciones de vida religiosa masculina y femenina. Y hay allí un punto importante, ¿no? Porque, por ejemplo, la elección del abad o la elección de la persona que conduce, ¿no? A menudo son formas no democráticas, son formas sinodales de selección. Elegir al elegido, al que Dios ha elegido, lo discernimos en común y Él nos precedirá, ¿no? La vida religiosa tiene mucho. Por supuesto, otra temática, estoy sumando temáticas que aparecen en el informe y que están vinculadas a los cambios de estructura, hasta el fenómeno de los abusos que ha impactado tanto al panorama de la Iglesia internacional en estos años. Y aquí esto está
tanto en el número uno como en el número 12. Si ustedes buscaran con el buscador la palabra abuso, van a encontrar claramente los lugares donde eso está recogido. Y por ejemplo, en el punto 1E, en el punto inaugural que habla de la sinodalidad, experiencia y comprensión, allí se subraya la de crear, de revisar las condiciones estructurales que han permitido y que permiten abusos en la vida de la iglesia, ¿no? Sabemos ya por los análisis, el asunto de los abusos no es solo moralidad personal de los abusadores, sino las condiciones, ¿no? Las condiciones más estructurales, organizacionales, de concepción del sacerdocio, etcétera, que han facilitado los abusos y su perduración en el tiempo. Por supuesto, también en un informe de síntesis aparece la sugerencia de reforma y creación de nuevas estructuras. Pero en el número 19, cuando se habla en la tercera parte del informe, el reagrupamiento de iglesias, se pone un criterio también bastante pertinente. Fíjense que repiten varios de mis colegas. Antes de crear nuevas estructuras, advirtamos la exigencia de reforzar y revitalizar las ya existentes. Está clarito, ¿no? Por supuesto que hay que eh, este, crear eh, estructuras nuevas que reflejen mejor esta responsabilidad de todos en la misión, como decía el criterio base, ¿no? Para reforma estructural, la responsabilidad de todos en la misión. Pero claro, ya tenemos una cantidad de organizaciones funcionando en nuestra iglesia a todo nivel, al nivel de la caridad, al nivel de la enseñanza, al nivel del gobierno de una diócesis. Entonces, claro, es muy importante no solo fabricar algo nuevo, que hay que hacerlo, atendiendo a nuevas necesidades y a nuevos discernimientos en los signos de los tiempos, sino revitalizar lo ya existente con un nuevo espíritu, con una nueva reglamentación, con una nueva visión traducida en una forma organizacional, ¿no? Eso es un criterio importante. Y por último, para terminar, porque no puedo extenderme más, me parece muy interesante que, hablando del cambio de estructuras, en el texto del informe de síntesis aparezca no solo la sinodalidad intraeclesial. A veces se critica el proceso sinodal porque pareciera que nos estamos como en un mundo tan complicado, con tantos problemas, nosotros nos estamos como ocupando de nosotros mismos, cómo nos organizamos entre nosotros. Eh, por supuesto que a eso se puede responder. No, se trata de una renovación, precisamente en las palabras de Francisco, para una salida misionera. El tema es la misión, no es organizarnos mejor para ser una comunidad ejemplar, que ya es un punto misionero importante. No, aquí es como dice el mismo título del texto, una iglesia sinodal en misión. Por eso es tan importante el tema misionero. Y por eso digo, con esto estoy terminando, me parece interesante que aparezca en el informe de síntesis no solo las estructuras de la iglesia que hay que reformar, sino el impacto del proceso sinodal en la reforma de estructuras de la sociedad, ¿no? Y aquí aparece en el tema 4 que es un punto bien interesante, los pobres protagonistas, no objetos de la tarea pastoral de la iglesia, protagonistas del camino de la iglesia. Y allí se pone de relieve todo lo que la iglesia puede, debe hacer a partir de sus diversas instancias para penetrar los gobiernos, las empresas o las estructuras de la sociedad, ¿eh? Ahí también en la sociedad no basta el cambio de las personas, basta que cambien los mecanismos de producción,
las formas sociales, las leyes, etcétera, ¿no? Y ahí aparece, fíjense, tanto en la doble dirección. Por una parte, lo que la Iglesia tiene que hacer para cambiar, para colaborar en el cambio de las estructuras de la sociedad en beneficio de los más desfavorecidos. Y por otra parte, a partir de esta reflexión sobre los pobres y marginados de la sociedad, los cambios están en el punto 4J, los cambios que hay que hacer en la estructura de la iglesia para que ese servicio a los pobres sea más adecuado, más eficiente, más conforme a nuestro tiempo. Bien, estos son solo algunas pinceladas de esta temática muy amplia y que en el módulo este que se inicia, Estructuras para una Iglesia Sinodal, el módulo 3 ustedes van a ir repasando varias de las consejos pastorales, parroquia, formación sacerdotal, cogobernanza, o sea, muchas formas donde se puede concretizar. Y yo solo que he querido aquí dar una visión, entre comillas, más general, subrayarles la importancia del informe de síntesis y cuánto se puede aprovechar de allí y ponerle de relieve lo del título, conversión sinodal y reforma de las estructuras. Muy bien, muchas gracias.